Bueno, mientras se van preparando, damos comienzo a la sesión plenaria inaugural, el modo de vida español y la posición competitiva en España. Lo cierto es que, bueno, que como en España no se vive en ningún sitio, y no solo lo digo yo, lo hemos dicho muchos de nosotros. Cuando suelto esta frase, bueno, cualquier frase que suelte relacionada con mi país, me gusta apoyarla con estudios, porque creo que no hay nada más importante que demostrar algo con estudios. Según el estudio de Expat Insider, en 2024, como en España no se vive realmente en ningún sitio, solo hay 2 países en los que se cataloga que se vive mejor que aquí. Forbes también corrobora este estudio y expone que España es el segundo mejor país del mundo para vivir. Nuestro país en los 2 últimos años ha subido del 5º puesto al puesto número 2 y un año más nos mantenemos entre los 10 mejores países en cuanto a calidad de vida. Y esto se lo debemos a muchos factores. La posición competitiva de España tiene mucho que ver con su capacidad de atraer talentos e inversores con su estructura social, la creciente europeización de España, que al final es un valor al alza. La economía española continúa avanzando y así lo confirma Eurostat, que es la Oficina Estadística Europea, con la publicación de las estadísticas de Producto Interior Bruto en la zona euro. España cuadriplica el crecimiento europeo y se destaca entre las grandes economías. España, crisol de intereses y oportunidades en Hispanoamérica y África. La seguridad de más alta calidad y fiabilidad. El pasaporte español, un atractivo. ¿Sabíais que el pasaporte español es el más poderoso a nivel mundial con una puntuación de 90,36 puntos? Es un dato de diciembre de 2023. Le siguen el pasaporte singapureño y el alemán con un 90,29 y 90,26 puntos respectivamente. Bueno, en la estructura de esta mesa os presento a su moderadora, es Yolanda Gómez Rojo, subdirectora del diario ABC y jefa de la sección de Economía del diario ABC. E intervienen Juan Antonio Marín Lozano, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Félix Sanz Roldán, jefe de Estado Mayor de la Defensa y director del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Camps Ortiz, presidente de la Generalitat Valenciana, y Pilar Blanco Morales Limones, vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, catedrática de la Facultad de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla y directora académica del IV Congreso Nacional de la Sociedad Civil. Sí, donde queráis. Muy bien. Esperamos un momento a que estén todos microfonados. Ahí sí, si se quita la chaqueta. Ay, cuidado, que no se la quita. Ahí. Que le incomoda, que dice que va a hablar desde la tele. ¿Qué has venido hoy? ¿Te has venido hoy o llegaste hoy? ¿Qué has llegado hoy? ¿La noche? ¿Tantos somos? Una persona nos falta, ya está. Bueno, yo creo que ya estamos todos. Pues buenos días, muchísimas gracias a Sociedad Civil, muchísimas gracias a Aldo Olcese. Para mí es un placer estar en este 4º Congreso Nacional de la Sociedad Civil, con ponentes del nivel de los que tengo aquí a mi lado, para hacer algo que probablemente deberíamos hacer todos, pero especialmente yo creo los periodistas más a menudo, ¿no? Y lo decía Sheila al principio de su intervención esta mañana, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a buscar las cosas malas, y son muchas, ¿no? Las que ocurren en nuestro día a día, en el ámbito político, en el ámbito internacional. Y la verdad es que cuando Aldo me propuso, dice, bueno, ven aquí y además habla un poquito. Digo, bueno, yo estoy acostumbrada a moderar, normalmente no a dar speech a la gente, pero eso me hizo especial ilusión poder hablar de las cosas buenas, de las fortalezas que tiene nuestro país y que hacen que ciudadanos de todas partes del mundo nos envidien y deseen venir
a conocernos, a conocer nuestro territorio, a hacer turismo aquí, pero también a vivir aquí, ¿no? Ayer nos decía Enrico Leta, le entrevistaba un poquito antes de la cena que tuvimos anoche y nos hablaba de que, bueno, iba a venir a Madrid y decía, bueno, a todo el mundo al que le pregunto y le digo que voy a venir a España, me dicen, qué buena elección, qué bien, ¿no? Muchos embajadores con los que los periodistas hablamos también siempre nos cuentan la gran experiencia, la grata experiencia que tienen en nuestro país, ¿no? Entonces, es verdad que no es casual que llevamos en lo que va de año más de 62 millones de extranjeros que han venido de turistas extranjeros que han venido a visitarnos. No es casual que sean muchos los jubilados británicos y del norte de Europa que eligen nuestro país para pasar aquí los últimos años de su vida. No es casual que España sea el país preferido por los estudiantes europeos para disfrutar de su Erasmus, ¿no? En el último año hemos tenido más de 140.000 estudiantes por delante de Italia, de Alemania, nos eligen por encima de todos ellos. Y es que aunque a veces a los españoles nos cueste verlo y nos cueste creerlo, tenemos y vivimos en un gran país, ¿no? Y como no se cansa de repetir año tras año el Real Instituto Elcano, yo he ido algunas veces a sus presentaciones y siempre te dicen, es que en España la imagen que tenemos los españoles de nuestro país es peor de la que tienen los extranjeros de nuestro querido país, ¿no? Y es verdad que por mucho que se empeñen a veces nuestros políticos, y mira que algunos lo intentan, año tras año el prestigio internacional de España pues sigue bastante intacto en los rankings de reputación mundial, especialmente en lo que se conoce como poderes blandos, ¿no? De hecho, como decía Sheila hace un momento, a mí también me gusta mirar informes, ¿no? Y veía un informe de Global Soft Power Index que decía que nuestro país sobresale en gente agradable, somos el segundo país del mundo con la gente más agradable, en diversión y lugar para visitar, somos el tercer país, en comida que le gusta a la gente, somos el cuarto, el líder en deportes el quinto, también estamos entre los 10 primeros en productos y marcas que les gustan a la gente, en influencia de arte y espectáculos somos los séptimos, en patrimonio los octavos, en fin, que no nos podemos quejar, ¿no? Y no son solo los informes, yo creo que quienes nos visitan, estudiantes, turistas, jubilados, admiran esta forma de vivir, admiran nuestras playas y nuestras montañas, nuestra costa, pero también nuestras ciudades, ¿no? A mí me gusta mucho, es verdad que a lo mejor, sobre todo los jóvenes, les gusta mucho irse por ahí a recorrer el mundo y dices, bueno, y a lo mejor no conoces provincias o ciudades españolas, que la verdad es que están todas preciosas. Es verdad que hemos recibido fondos europeos que yo creo que hemos aprovechado muy bien, tanto para hacer infraestructuras, para tener buenas carreteras, o sea, da gusto ver las catedrales que tenemos en cualquiera de nuestras ciudades, nuestros castillos, nuestros palacios, nuestras fiestas, nuestras procesiones aquí en Sevilla y en Andalucía, ¿no? Yo creo que España es un gran país del que presumir, del que sentirnos orgullosos y no podemos dejar que las luces cortas, que este día a día, que esta confrontación y polarización política que a veces se traslada también a nuestra sociedad nos impidan ver todas estas cosas que tenemos, sobre todo porque a partir de esas fortalezas probablemente será más fácil también superar nuestras debilidades, ¿no? Entonces, bueno, y después de esta pequeña aportación y de esta pequeña introducción de una persona como yo, que soy de verdad una enamorada de España, pues me gustaría que en esta mesa afrontáramos pues otras visiones, no solo de y otras fortalezas de España, pero no solo desde el punto de vista de nuestra forma de vivir, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía. También vamos a hablar ahora con Francisco Camps, el presidente de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2011, de las capacidades de España para atraer talento, para atraer inversiones. Por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, la introducción ha sido extraordinaria, llena de optimismo y de esperanza para un país que, desde luego, rezuma optimismo y esperanza, pese a lo que vivimos, desgraciadamente, cada día. He tenido que quitar el microfonito porque estaba mal instalado, por lo tanto he tenido que venir aquí a la tele. No se cambia la cosa respecto a lo que tiene que ser la mesa de debate o de reflexión. Como se trata de lanzar alguna idea en concreto, querido Aldo, presidente de la sociedad civil, gracias por tu invitación y a todos ustedes por la atención. Decirles que recuperaría 3 espíritus, porque España es un país de verdad, es una de las grandes naciones del mundo y estoy orgullosísimo de serlo. La he servido como presidente de Comunidad Autónoma, he servido a España desde la Comunidad Valenciana, que era mi único objetivo y mi única responsabilidad. Entonces,
Tres espíritus. España fue capaz de hacer una enorme y extraordinaria transición que alguien intenta cargarse y forma parte de un pilar indiscutible de nuestra historia y de nuestro patrimonio colectivo, la transición desde la concordia. La España del 92, estamos en Sevilla, en aquel tiempo un joven español, enloquecido, entusiasmado, que viajó a Barcelona a los Juegos Olímpicos, que vino a Sevilla a la Exposición Universal, que se sentía orgullosísimo de que por fin España abría las puertas a todo el mundo y España era admirada, querida, apreciada, y de repente la gente dijo, no solo España es un país de una gran tradición, tiene cosas extraordinarias que contarnos, sino que tiene capacidad de organizar las cosas. La mejor exposición nunca jamás organizada en la historia de las exposiciones universales y los mejores Juegos Olímpicos nunca jamás organizados como fue el de Barcelona. Por lo tanto, ese espíritu del 92 creo que los españoles tenemos que volver a recuperarlo. Y el espíritu del euro. España parecía que era imposible pudiese entrar en la moneda única y de repente nos convertimos en el país que generaba la mitad del empleo de toda Europa. Las inversiones más importantes que se realizaban en aquel momento de cualquier ámbito se producían en España. España es el primer país inversor en Iberoamérica, que son nuestros hermanos allí en el Atlántico. O sea, se consiguió, porque somos muy grandes, muy potentes, y nos pasamos el día mirándonos de vez en cuando cosas que ya son del pasado, que como no tenemos que hablar de política no voy a decir cuáles, pero bueno, son cosas del pasado, que están superadas. Me da la sensación de que hay líderes, o que pretenden serlo, porque no lo son, que les asusta el futuro y miran hacia el pasado, porque solo saben hablar del pasado. Les asusta y les da vértigo saber cómo seguir proyectando un país tan potente como el nuestro en materia de infraestructuras o de energía o de expectativas para que España siga siendo ese gran país que es lo que realmente es. Una gran nación, un gran país y un Estado capaz de hacer cosas interesantísimas como ha venido haciendo durante estos años, porque tenemos un nivel de sanidad y un nivel de educación que no se lo salta absolutamente nadie. Como Estado también somos un gran Estado, que ha sabido además descentralizarse hacia las comunidades autónomas y lo ha hecho de forma extraordinaria, en combinación, en solidaridad y en un proyecto colectivo y común. Apuntar dos cosas, Aldo, y con esto termino para no estar aquí más tiempo del que corresponde. Si me permiten, yo he sido gestor político. Bueno, realmente nunca he dejado de ser gestor político. Es más, seguiré siendo gestor político porque es lo que realmente me gusta. Hay dos cosas que yo creo que tendríamos que intentar hacer en la España de hoy. Dos palabras, para que la gente venga a invertir. Seguridad y sencillez. España tiene que ser un país seguro desde el punto de vista jurídico. No puede ser que haya 17 comunidades autónomas generando inconvenientes y generando reglamentos y normativas que hacen imposible que la gente sepa muy bien cómo se tiene que poder invertir en España, incluso para los propios españoles, ahí donde tenemos que hacer las cosas. Sencillez. Es fundamental que España vuelva a ser un país fácil de entender. Estamos estos últimos años haciendo casi imposible comprender qué es lo que pretendemos todos nosotros. Si no nos entendemos a veces nosotros, ¿cómo nos van a entender los de fuera? Y los de fuera tienen que venir aquí a ver un país que es fácil de acceso, que es sencillo poner en marcha cualquier tipo de proyecto personal o colectivo, que vivir en España es no solo agradable, sino interesante, que invertir en nuestro país genera expectativas que otros lugares no tienen por nuestras infraestructuras, equipamiento, nuestro conocimiento, nuestro talento, nuestra innovación y nuestra capacidad y nuestro ingenio para hacer las cosas mucho mejor. Por lo tanto, dejaría como resumen, querido Aldo, estas dos cuestiones. Tenemos que volver a hacer de España un país seguro en los ámbitos en los que la seguridad corresponde, fundamentalmente el jurídico y el económico, y sencillo, que la gente sepa exactamente desde el primer minuto que se puede invertir en nuestro país sin necesidad de ser doctor en derecho reglamentario de normativización local, autonómica, estatal, europea, internacional y planetaria, porque aquí cada gobierno que se pone en marcha quiere dejar una suerte de pequeño legado, una norma, un reglamento o una ley. Yo intentaría que nuestro país fuese cada vez más sencillo y más seguro, porque la base es la base más extraordinaria que puede tener cualquier país, que somos nosotros los españoles, nuestro país, nuestra historia y nuestra capacidad de hacer cosas interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Me quedo con algunos de los titulares que nos ha dejado Francisco Camp. Primero, esa reivindicación a los tres espíritus, el espíritu de la transición, el espíritu del 92 y el espíritu del euro. Y luego, pues con esas dos recetas, ¿no? La seguridad jurídica y la sencillez, que sea un país fácil para atraer inversiones y para
bueno, y para poder instalar empresas y, en fin, que seamos reconocibles. Pues muchísimas gracias, Francisco. Pasamos ahora a Juan Marín, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, que nos va a hablar del valor al alza que supone la creciente europeización de España. Bueno, después de las magistrales palabras de Francisca, va a ser muy difícil de poder explicarles con tanta síntesis como él lo ha hecho el momento en el que nos encontramos, ¿no? Y yo creo que es fundamental que seamos capaces de ver que hubo un tiempo en el que muchísimos españoles esa idea de Europa nos pillaba muy lejos. Hubo muchos intereses porque eso fuera así, a nivel estratégico, y hoy, sin lugar a dudas, después de los últimos acontecimientos, especialmente lo hemos vivido, lo que hemos estado al frente de gobierno, a mí me tocó la época tan triste y tan terrible del COVID, nos hemos dado cuenta cómo realmente necesitamos de esa unión de todos los países miembros, y más un país que es una economía mundial potente. Más allá de lo que muchos puedan pensar, sigue siendo una de las cuatro economías más potentes de Europa, España, y donde tenemos grandes responsabilidades y grandes oportunidades. Pero Europa está transformándose, y lo digo desde el conocimiento, no desde la opinión. A través del Consejo Económico y Social de Andalucía tengo la suerte y la oportunidad de trabajar dentro del Consejo Económico y Social Europeo, y en el Consejo Económico y Social Europeo uno de los temas que más hoy preocupan de cara al futuro precisamente es la nueva gobernanza que desde Europa se está diseñando para los 27 países miembros. Esa gobernanza pasa por una estructura geopolítica diferente a la que actualmente tenemos. Cuando hablamos de fondos que vienen para la recuperación económica, cuando hablamos de inversiones en infraestructuras, cuando hablamos de redes eléctricas, de redes de ferrocarril, cuando hablamos, en definitiva, del desarrollo de los sectores productivos y de la economía de nuestro país, estamos hablando de que en los próximos años, y ya hay algunos ejemplos en el conjunto de Europa, se está diseñando un nuevo modelo de gobernanza que son las macrorregiones. Supongo que la inmensa mayoría de ustedes la conocen, y si no, yo me permito darle una pincelada. España va a estar dentro del nuevo mapa de diseño europeo en 3 macrorregiones, fundamentalmente a la hora de la distribución de los futuros fondos y de las futuras inversiones que se hagan desde el conjunto del seno de la Unión Europea, que es la macrorregión atlántica, que conforman todos los territorios de Europa que están en la costa atlántica, en el océano Atlántico, el caso de Portugal, de España, Irlanda, Francia, incluso como país invitado Reino Unido, a pesar de que nos abandonó con el Brexit. Está la macrorregión mediterránea, donde compartiremos muchos proyectos con el conjunto de otros países europeos como Francia o Italia, y después la macrorregión central, donde se pretende diseñar una estructura, una gobernanza que permitan canalizar todos los recursos para, pongamos la franja desde Sevilla, prácticamente pasando por Madrid, París y Bruselas. Bien, ¿esto qué significa? Esto significa que esas ayudas que venían, o esas subvenciones, o esas inversiones que venían para países como el nuestro, pues ya no van a venir de una forma global. No va a ser el propio gobierno de la nación el que tenga que distribuir o pensar cómo va a hacer la distribución de esos recursos, sino de que van a ser otras autoridades, otras gobernanzas, insisto, las que van a decidir esos recursos. Y les pongo un ejemplo muy claro para que me entiendan. Las inversiones que se están haciendo en el corredor atlántico en materia de infraestructura ferroviaria no van a la misma velocidad que las inversiones que se están haciendo en el corredor atlántico en infraestructura ferroviaria. ¿Por qué? Por una cuestión de intereses geopolíticos, de peso poblacional. Valencia, Cataluña han tenido siempre mucho más peso poblacional y económico en el conjunto de España que lo hayan podido tener Extremadura o Castilla y León. Bien, esto ha hecho que se desarrollen a distintas velocidades y que, por lo tanto, las inversiones en el futuro, esos 16.000 millones de euros que ahora mismo hay encima de la mesa para culminar estas redes,
pues tengan un peso diferente en el corredor mediterráneo o en el corredor atlántico, o lo que es lo mismo, en la costa mediterránea europea que en la costa atlántica europea. Esto va a definir muchas situaciones que a territorios como por ejemplo Andalucía pues le van a crear muchos problemas, porque hablaba Camps de la seguridad jurídica y sobre todo, en este caso, de esa necesidad que tenemos muchos territorios por avanzar en comunicaciones. Pues bien, imaginaros Andalucía, que le va a pillar la gobernanza del corredor atlántico, la gobernanza del corredor mediterráneo y la gobernanza del corredor central. ¿Qué dedo de la mano, decía mi abuela, te cortas tú, que no te duela? Hay veces que va a haber que decidir dónde se llevan a cabo esas inversiones, dónde se priorizan esos recursos. Y eso lo van a tener que decidir, en este caso, unas estructuras, permítanmelo así, decir, políticas o sociales que no tienen que ver solo directamente con los gobiernos de las naciones. Esta situación es un claro ejemplo de la transformación a la que nos dirigimos después de que, lógicamente, hayamos avanzado y hoy seamos 27 países y algunos que están a la espera de poder integrarse dentro del seno de la Unión Europea. Y esto va a cambiar las políticas, esto va a cambiar los proyectos que se van a presentar a través de, en este caso, yo tengo la posibilidad de hacerlo y así lo hacemos, a través del Consejo Social Europeo, para que realmente este tipo de cuestiones pues tengan, digamos, se plasmen en la realidad de los territorios. Entonces avanzamos hacia una Europa diferente a la que hasta ahora hemos conocido. Esa a la que algunos renunciábamos, yo no, pero muchos renunciaban. Cuando dimos el paso del euro, incluso recuerdo que había mucha gente que se manifestaba en contra, porque parecía que perder la peseta iba a ser algo terrible, cuando se demostró que era precisamente todo lo contrario. La unión al final nos ha permitido poder crecer más rápido y resolver muchos de los problemas que teníamos, pero insisto, nos vamos a enfrentar, España se va a enfrentar y todas las comunidades autónomas españolas, por ende, se van a enfrentar a un nuevo escenario completamente diferente. Y en este caso, creo que España tiene que ejercer un liderazgo fundamental, porque la situación geoestratégica que tenemos con respecto a Latinoamérica, con respecto a los países del norte de África fundamentalmente, y también con nuestros socios europeos, va a ser fundamental a la hora de poder exigir que realmente podamos seguir creciendo a un ritmo que nos permita converger. Porque sí, hoy España es líder, lo hablamos al principio, hoy España es líder en crecimiento económico. Parece ser que en 2024 vamos a crecer muy por encima de la media europea, pero también tenemos más que recuperar que otros países, no lo olvidemos. Y esta cuestión de convergencia va a ser fundamental a la hora del nuevo diseño del mapa geopolítico y geoestratégico en el que se va a convertir Europa en los próximos años. Y ya estamos en ello, Esto no es algo que viene. De hecho, el Consejo Económico y Social de la Red Transnacional Atlántica, la dirección, que en este caso la presidencia la tienen los franceses, Patrick Clerc es el presidente. El próximo trabajo de investigación en el que ya estamos trabajando es las consecuencias que va a tener las macrorregiones en el contexto de la Unión Europea y también, lógicamente, los que formamos parte del corredor atlántico, como es el caso en el que yo me encuentro. Así que esa europeización era imprescindible, hemos avanzado mucho, pero volvemos a estar en un punto de transición. Lo decía el propio Enrique Leta ahora muy claramente. Ese proceso de transformación va a exigir muchas inversiones, una financiación muy importante en muchas materias que lógicamente después van a repercutir en los servicios que le vamos a prestar a los ciudadanos. Y no podemos ser ajenos a que ahora tenemos que estar todos especialmente preocupados y ocupados, más que preocupados, por cómo se va a llevar a cabo ese nuevo diseño de Europa en los próximos años. Así que esperemos que seamos capaces de actuar con el suficiente peso que nos otorga el ser una potencia económica
como la que somos, en ser un país donde nos visitan 82 millones de turistas internacionales en un año y que somos el segundo destino del mundo, donde evidentemente tenemos muchas cualidades, pero también tenemos debilidades que no podemos olvidar. Y en eso es en lo que creo que debemos de ocuparnos ahora para que sigamos liderando de la forma que lo está haciendo España en un momento tan difícil, tan complicado, y que en cualquier momento, por cualquier circunstancia ajenas a nosotros, como estamos viendo, nos estamos viendo directamente afectados. La prueba evidente es lo que está ocurriendo pues, en Israel, en Libia, o en Ucrania, o en muchísimos países del mundo donde desafortunadamente para nosotros, y digo para nosotros, pues dependemos en gran medida de ellos en materia energética o en otras materias que evidentemente pues nos hacen hoy muy vulnerables, ¿no? Así que yo quisiera que os quedéis con esa idea, porque me cuesta mucho trabajo transmitirla y esta es una gran oportunidad. Así que te agradezco, Aldo, especialmente esta invitación, porque nosotros en el Consejo Económico y Social de Andalucía y en la Red Transnacional Atlántica, en el Consejo Económico y Social de España, con Antón Costa, que viene dentro de unos días a Sevilla, también a la universidad, a hacer unas ponencias y unos debates, y a través del Consejo Económico y Social Europeo estamos muy, insisto y termino, preocupados y ocupados por el nuevo diseño que se está planteando a nivel geopolítico en Europa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Me quedo también con algunos titulares, sobre todo esa Europa en transformación, ese cambio de la gobernanza en la que probablemente ya los países no tengamos la capacidad de distribuir esos fondos que nos vienen de Europa, ¿no? Juan nos hablaba de macrorregiones y sobre todo de que España debe ser consciente de la importancia que tiene dentro de Europa y ejercer ese liderazgo pues para beneficiar lógicamente también a nuestro país en ese conjunto europeo. Tiene ahora la palabra Félix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2004 y 2008 y director del CNI entre 2009 y 2019, que nos va a hablar, bueno, yo creo que en un momento como el actual, más actualidad no puede tener, ¿no?, de la seguridad y la defensa en nuestro país, también en ese marco europeo e internacional, y sobre la calidad de España como aliado, si somos un buen aliado, si no lo somos, tiene la palabra. Feliz. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a todos ustedes y buenos días. Quería en primer lugar ponerme a las órdenes de nuestro presidente de honor, Su Majestad el Rey, y también a las órdenes de que no es el presidente de honor, sino el presidente de verdad, y el que está aquí toda la mañana hoy y estuvo ayer liderando nuestra actividad. En un tema tan realmente complejo, porque hablar bien de uno mismo no es fácil. Se mezcla la presunción, es verdad, qué buen día tenemos hoy, vamos a decir lo buenos que somos y lo rica que está la tortilla de patatas. Pero la realidad es que, si lo pensamos un poco, como ya han dicho algunos ponentes, es excepcionalmente importante que sepamos dónde estamos. Yo le doy un titular exclusivamente, te pongo el trabajo muy fácil, venga, Yolanda. Venga. España es un magnífico aliado. Y lo dice un general. Yo lo digo desde mi biografía. Soy lo que he sido 57 años, 47 oficial del Ejército y 10 director del Centro Nacional de Inteligencia. Y el rango de general puede dar cierta autoridad. Imagino, pues a lo mejor luego resulta que de entre mis compañeros no soy ni el mejor ni el más docto, pero sí desde luego alguien que quiere hacer las cosas bien. Hay una frase más bien un pareado de un poeta que se llamaba Leopoldo Bartrina, que tiene cierta gracia, y que decía: tanto abunda hoy el rango tal, es decir, el rango de general, que hasta el malestar es general. No vamos por ahí. También Bartrina es aquel que decía: oyendo hablar un hombre fácil es saber dónde vio la luz del sol. Y añadía al final, decía: y si habla mal de España, es español. Bueno, pues a mí con estas frases y alguna otra cosa están cuadrando un poco mi discurso, que es como creo que debe ser un congreso. Les prometo a todos ustedes que yo anoche, cuando me senté a cenar, no sabía qué les iba a decir hoy.
Pero ahora sí lo sé. Y lo sé por dos motivos, fundamentalmente. Uno, porque tanto anoche como en el discurso que hemos tenido ahí de nuestro buen amigo Letta, en las dos ocasiones habló de la importancia de la defensa en el frontispicio de su discurso y no volvió a tocarla nunca más. En el vídeo que hemos tenido hoy nos ha ocurrido exactamente lo mismo. Pero ambos, y digo ambos porque voy a citar a Pilar a continuación, dicen lo importante que es los sistemas de gestión de crisis, la prevención de guerra, e incluso si se produjera, el que acabe pronto y nos ponga de nuevo en paz. Todo eso, de lo que se enuncia y después no se llega a concretar más la capacidad de España, que es a lo que venimos a ver, es lo que pretendo hacer yo, bajo la tesis general, como les he dicho, que España es un magnífico aliado. Para que esta tesis sea cierta, lo primero que tenemos que huir es de ese famoso 2% del PIB para gastos de defensa. No será un general el que diga que está bien lo que gastamos y siempre pediré más, como todos ustedes en sus propias actividades. Pero lo que es naif es que nos midan por el llegar o no llegar al 2% de un PIB muy notable que es el nuestro. España es miembro de un club, que es la OTAN. Y ese club pide que entremos con corbata de seda cada vez que vayamos allí. Y si España entra con corbata de seda en el club, nadie tiene derecho a preguntarnos con qué dinero nos hemos comprado la corbata. Y la corbata de seda que España lleva a la OTAN es, primero, 8 operaciones en las que trabajamos de forma permanente con ellos. Los soldados de Córdoba, tan próximo como está aquí, pasaron la Navidad con sus tanques Leopard construidos en Dos Hermanas y con una capacidad tan excepcional que en el concurso de tripulaciones, de 15 tripulaciones, las 6 primeras, 5 de las 6 primeras fueron españolas, con un tanque hecho aquí. Pues esos soldados que estuvieron allí con tanto sacrificio para sus vidas, para sus familias, llevan allí ya 4 años. Y llevan 4 años en la línea fronteriza con Rusia. Y están allí en la linde, como dicen en mi pueblo, con Rusia, los que están más alejados de Rusia. Y llevan allí 4 años. ¿Es eso ser buen aliado? Nuestros Eurofighter, hechos en parte por Airbus, que también algo tendremos que decir por aquí, y nuestros F-18, desde octubre del 2004, están defendiendo el espacio aéreo de Lituania. Y puedo hacer la misma observación geográfica, pero si es el que más lejos está de Lituania, pues allí estamos desde 2004, 20 años. Y digo una maldad aquí, desde entonces Lituania no se ha comprado ni un solo avión. ¿Y yo, con el 2%, soy mal aliado? Y si quisiéramos seguir, para poner un ejemplo de cada color, porque una de las virtudes que deben adorar un militar es que sea conjunto, la única armada que apoya, que aporta a la alianza fragatas de la calidad de la fragata F-100 es España y los Estados Unidos de América. Por cierto, no se fabrica muy lejos de aquí la fragata F-100. Pero si vamos al ámbito de la Unión Europea, podría ponerles 1000 ejemplos, pero en este momento España participa en 8 operaciones de la Unión Europea. Vigilar el buen desarrollo de los procesos electorales en el Congo lo hizo la Legión de Almería. Mira que está lejos la Almería del Congo. Y es que no hay otros países europeos que tengan intereses en el Congo. Estuvimos más solos que la UNA vigilando los procesos electorales del Congo. Bueno, más solos no. Polonia nos mandó un hospital y Canadá un Hércules. Pero allí estuvieron nuestros legionarios haciendo esto. Y hoy 6 operaciones permanentes de la Unión Europea se hacen con una gran participación de España y viene de atrás. En el ámbito bilateral es también singularmente importante decidir
que somos buenos aliados. Por ejemplo, sin el complejo Rota-Morón, la mayor parte de las actividades estratégicas de los Estados Unidos de América en las zonas de conflicto, como es ahora Oriente Medio, no se podrían ejecutar. ¿Es esto lo que nos da la calidad de ser un buen aliado o nos la da el que aportamos un 2%? Porque además, si seguimos con los gráficos, que es lo que normalmente se hace, vemos que somos el último en la aportación del 2% y somos el sexto en la aportación de material moderno. Eso quiere decir, y esa tiene que ser también nuestra lectura, que entre el sexto y el 27, o entre el sexto y ahora con los nuevos el 30 y no sé qué es el 31 o el 32, hay un gran trabajo en casa, que es compaginar un gasto de defensa que no es excesivo con una dotación a los ejércitos que, está a la altura pues, de los países más avanzados de la Alianza. Y eso también es liderar, porque eso significa hacer planes, eso significa saber muy bien en qué es de gastarte el dinero. Esto significa también muy bien determinar aquello de lo que puedes prescindir. Y significa especialmente muy bien saber qué sacrificios has de hacer para pasar del 20 al 6 sin necesidad de que se resienta demasiado tu organización. Es tremendo pasar del 20 al 6. Lo que quería decir también con esto es que no se nos puede juzgar nada más que como un buen aliado, y cito ya el último ejemplo. España adquirió una batería Patriot con todas las capacidades habidas y por haber, nos costó muchísimo dinero a todos nosotros, nos costó mucho crear las capacidades necesarias con oficiales y suboficiales que manejaran el inglés como su propia lengua, que se instruyeran en técnicas tan avanzadas como las del Patriot, pero finalmente lo conseguimos y dijimos, estamos contentos, ya tenemos en España algo que va a evitar que los españoles se despierten una mañana con un episodio parecido al del 11S. Pues esa batería lleva 5 años en Turquía. 5 años en Turquía. Salió también de Dos Hermanas o de San Roque, no recuerdo uno de los dos sitios. También de Andalucía. ¿Y eso es ser mal aliado? ¿Eso es ser el último de la alianza? Pues esta es mi tesis, que me han dicho ustedes que hable 9 minutos y estoy llegando. Pero hay otra además, y es que a esa generosidad en el empleo de medios modernos, sofisticados, con tropas entrenadas, someto a su consideración también una última pregunta. En España, en los años que participamos en operaciones en el exterior, han desplegado un número próximo a 200.000 soldados. No 200.000 diferentes, porque algunos habrán desplegado hasta 3, 4 o 5 veces, pero sumando los contingentes. ¿Han oído ustedes alguna vez que un soldado de los que hemos desplegado en el exterior han conculcado el derecho internacional o el derecho de gentes? ¿De 200.000? ¿Y han leído ustedes en los periódicos si todo eso se produce de la misma manera con todos los contingentes que participan en operaciones en el exterior? Por tanto, no solo es la calidad profesional de nuestros soldados, sino también es la calidad humana y también su generosidad, que tiene su punto más fundamental en que 100 de ellos han dejado su vida en territorios muy lejanos de España para mantener una idea que la mantienen a ultranza, que es que el mundo sea más justo, más estable y más seguro. Y yo quería terminar enviando un homenaje a estos soldados. Si todo esto que les he dicho a ustedes es verdad, España es generosa. Y si España es generosa, podemos, con esa calidad de su generosidad, no creo que nos cueste mucho aceptar que en generosidad también lidera España. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Félix. Yo creo que, que nos has desmitificado ese 2% de inversión en defensa que se nos está exigiendo desde todos los lados, ¿no? Y cómo
suplimos con creces, ¿no?, esa menor inversión, pues yo creo que casi me quedo con lo último, ¿no? Bueno, hablabas de que participa España en 8 operaciones en la Unión Europea, hablabas de nuestros Eurofighters en Lituania, pero me quedo sobre todo con el valor personal, ¿no?, con ese despliegue de soldados españoles, con su calidad profesional, humana y su generosidad. Y eso, España lidera, decías, la generosidad europea. Pues muchas gracias, Félix. Y ya por último pasamos a Pilar Blanco Morales, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla y vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura entre el 15 y el 2023, que nos va a hablar del pasaporte español, ¿no?, un pasaporte envidiado en el mundo, y también de la influencia geopolítica de España con esta situación privilegiada que tenemos. Bien, muchas gracias. A mí me ha pasado lo contrario que al general. Yo sí tenía pensado, y además con Aldo y con Paqui, centrar el tema del que hablar al participar en esta mesa, buscando que encajase con el lema del Congreso. En mi caso, además, por aquello de los clásicos del hombre como centro del universo, hablar de las personas, hablar de los españoles, porque hablar del pasaporte no es más que hablar del símbolo de los españoles. Pero después de escucharles, algunas cosas de las que tenía pensado decirles las cambiaré y otras las voy a introducir, si me lo permitís, porque los tres han lanzado un mensaje acerca de la importancia de la seguridad jurídica y de la sencillez. Y escuchando a Enrico Letta sobre qué Europa del futuro queremos, como jurista hay una reflexión que enseguida se me ha suscitado, y es la de que no podemos seguir como estamos. No podemos seguir con un ordenamiento jurídico que piensa en vigilar y castigar, cuando tenemos herramientas suficientes para pasar a un derecho que acompaña, que promueve, que reconoce y que sanciona incumplimientos. Es decir, yo creo que o somos capaces de hacer lo que hicieron los juristas del siglo XIX para construir el Estado nacional, o primero, abundaremos en la falta de calidad democrática de nuestras instituciones porque los ciudadanos no nos entienden a los juristas, y yo creo que más que podar, habría que talar o cambiar de principio, porque además creo que tenemos herramientas y modestamente me van a permitir. En Extremadura hicimos un ensayo, sembramos la semilla y está funcionando con ese cambio de perspectiva del derecho y las administraciones que acompañan al ciudadano y que confían en el ciudadano. ¿Y qué ciudadanos? ¿Quiénes somos los españoles? ¿Qué somos? Bien, pues como símbolo de lo que somos los españoles, y me van a permitir que contradiga a Cánova. Cánova decía que es español el que no puede ser otra cosa. Pues esto ahora mismo no es verdad. El pasaporte español es uno de los más valorados en el mundo, por varias razones. Un alto nivel de acceso internacional, y lo es porque somos fiables, por la estabilidad política y jurídica de nuestro país, y es un pasaporte deseado por las ventajas que concede a los españoles, por las ventajas que concede a los ciudadanos. Somos la cuarta economía más grande de la Unión Europea y también somos el cuarto país más poblado. Y la influencia geopolítica de España, tanto en Europa como en América Latina, y sobre todo el compromiso con el multilateralismo, refuerzan nuestra posición como país respetado, pero eso también nos hace a los ciudadanos españoles sentirnos respetados, y deberíamos continuamente reclamar ese respeto con nuestra conducta cívica y con nuestro comportamiento. Nuestro pasaporte en el índice Henley es uno de los más valorados. Da acceso a 190 países del mundo sin la necesidad de obtener un visado previo. Nuestra pertenencia a la Unión Europea y al espacio Schengen hace que disfrutemos de libre circulación en los 27 países miembros de la Unión, además de Noruega, Suecia, Islandia, que forman parte del espacio Schengen. Además, como ciudadanos españoles, lo somos
de la Unión Europea y eso nos concede libertad de residencia, trabajo, estudio y, en definitiva, libre circulación con importantes efectos también para la vida privada y familiar. Y que España sea pionera y esté a la vanguardia en el respeto de los derechos humanos y, sobre todo, del respeto a la vida privada y familiar y a la igualdad de todos los españoles, nos hace aún más respetable y, sobre todo, hace más deseable el pasaporte español. Gozamos de las ventajas del sistema consular europeo, de la reputación internacional que el general también ha explicado, y mantenemos fuertes relaciones diplomáticas con una amplia variedad de países de todo el mundo en ese esquema del multilateralismo, y tenemos acuerdos bilaterales de singular importancia con algunas áreas, especialmente con América Latina. Creo que hay que reivindicar de nuevo el iberoamericanismo. En las relaciones transatlánticas con Estados Unidos yo creo que tenemos oscilaciones que todavía no hemos sabido equilibrar y probablemente nos haga falta un metrónomo sin tanto ruido. Pero lo mismo sucede con Canadá y, en términos no de discursos políticos, con México. Y creo que hay que recuperar la sensatez y la cordura también en las respuestas a las insensateces que nos vienen algunas veces del otro lado del Atlántico. África y el Mediterráneo. Con los países de Marruecos, con los países del Magreb y especialmente con Marruecos, no solo somos aliados fiables, sino que nos consideramos sinérgicos a la hora de afrontar grandes problemas, por ejemplo, en el desarrollo de una agricultura más sostenible y en combatir el cambio climático. Sin embargo, con África creo que tenemos una gran deuda pendiente. Nos tenemos también una tarea que imponer. No podemos concebir las relaciones con los países africanos solo desde la cooperación al desarrollo. También, pero hay que reconocerlos en su identidad, en su importancia, y hay grandes países de África donde España podría hacer de puente, donde Europa no tiene la presencia que tendría que tener, y de nuevo China, sobre todo, y me refiero también a países estratégicos en materias primas, y Estados Unidos con dificultades también superados por Rusia, nos han ganado el terreno cuando nuestra diplomacia, cuando nuestras relaciones internacionales lo son para construir estados democráticos y sociedades avanzadas. Y voy a terminar muy brevemente hablándoles de algo que hace que nuestro pasaporte sea un tesoro. Las facilidades, pero no tantas, para adquirir la nacionalidad española y, sobre todo, la red que antes de la Constitución, pero después de la Constitución ya con consagración constitucional, tenemos de tratados de doble nacionalidad. Yo les digo a mis alumnos, y me van a permitir que lo repita aquí, la nacionalidad española es tan fuerte, que cuando en los años 70 los estados de Europa luchaban contra que un ciudadano alemán tuviera dos nacionalidades, nosotros abundábamos en tratados de doble nacionalidad con los países de nuestra comunidad histórica para que hubiera muchas personas que tuvieran dos nacionalidades, una de ellas la española. Y cuando aprobamos la Constitución, un momento que siempre hay que reivindicar, reconocimos a los españoles la posibilidad de adquirir la nacionalidad de los países que conforman nuestra comunidad histórica sin perder la española. Y yo creo que esto es algo desconocido, que además cuando se habla se mezclan tabúes, mantras que además vienen inspirados por ese discurso del miedo al otro y de la polarización, y les voy a dar dos datos. En julio de 2024 llegamos a ser casi 49 millones de españoles, el valor máximo de la época desde que hay registro. Los extranjeros residentes en España
mayores de 60 años no llegaban al 12%. Los españoles somos mayores de 60 años más del 30%. Entre 2019 y 2024 han adquirido la nacionalidad española casi 900.000 personas. De ellas, el 22% siempre había residido en España. Y en promedio, las personas que adquirieron la nacionalidad española habían residido legal, continuadamente en España, con buena conducta cívica y con pruebas de integración, al menos 5 años. No somos el país más generoso de la Unión Europea a la hora de reconocer la nacionalidad española a quienes viven y trabajan o nacen en España. Y miren, más del 23% de los niños nacidos en España en 2023 tenían un progenitor extranjero. Y la población extranjera residente en España, un 46% procede de Latinoamérica, muy por delante de los europeos, que son un 29%, y de los africanos, que son un 19%. Y de estas personas que residen y viven en España y que algún día llegarán a obtener la nacionalidad española, haciendo a España y a los españoles más grandes, solo un 0,5% llegó en pateras. La inmigración no puede ser el principal problema de este país. El compromiso con la integración, con su regulación y ordenación, con su acogida, con el aprendizaje y el enriquecimiento mutuo, desde el respeto de los valores europeos y constitucionales, yo creo que es tarea de todos para hacer España más grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Me quedo con algunos de tus mensajes. Bueno, has comenzado diciendo que las administraciones no deberían estar ahí para castigar y vigilar, sino para acompañar y confiar a los ciudadanos. Has defendido la grandeza y la importancia de... Perdona, el derecho y las administraciones, porque a veces... Ambos, ¿no? Ambos. Ambos. Has defendido que el pasaporte español es de los más valorados del mundo, fundamentalmente porque nos da acceso a 190 países sin un visado previo. Has reivindicado el iberoamericanismo, así como la deuda que tenemos pendiente con África, y como nos hemos estado dejando, pues hemos hecho hueco, ¿no?, a que China, Estados Unidos, Rusia nos han ganado, ¿no? Y hemos perdido un poco la oportunidad, ¿no?, de estar ahí para construir estados democráticos y sociedades más libres, ¿no? A la hora de hablar de ese tesoro que supone el pasaporte español, has hablado de la red de tratados de doble nacionalidad que tiene España como una de sus principales virtudes. Te has referido a los casi 49 millones de españoles que somos ya, 900.000 nuevos, ¿no?, que han adquirido la nacionalidad en el último lustro. Y por último me quedo con esta reivindicación, ¿no?, esta defensa de la inmigración, que no puede ser el principal problema del país, sino que los necesitamos también para hacer a una España más grande, ¿no? Pues una vez escuchados en esta primera ronda, tenemos poco tiempo porque yo creo que vamos con retraso, pero me gustaría haceros una pregunta, ¿no? Yo comentaba al principio que en España tenemos muy baja autoestima, ¿no?, de nosotros mismos. No sé si alguno os atrevéis a decirnos por qué y qué podemos hacer como sociedad civil para crearnos el gran potencial que tenemos en nuestro país, porque yo entiendo también que esa baja autoestima puede ser también negativa, ¿no?, a la hora de afrontar los retos que tenemos por delante. No sé cómo lo veis. ¿Quién se atreve? Escuchando a las personas que han estado escuchando a las personas que han compartido conmigo, incluida la moderadora, que ha estado extraordinaria también en su intervención. Lo que tendríamos que hacer es contar esto constante y permanentemente, sencillamente esto. Lo que el general nos ha explicado nos llena a todos seguro de una colectiva legítima satisfacción. Cuando se habla de defensa o cuando se habla del ejército en España, es un tema tabú, prácticamente nadie cuenta nada.
no recibimos, por ejemplo, a estos héroes que están en la frontera de la tensión como deberían, ni tampoco los despedimos como deberían, como héroes. Cuando hablamos de la inmigración se convierte de repente en una cuestión de crisis partidaria, de titular, de urgencia, para ganar un debate en una mesa cualquiera. Cuando hablamos de la Unión Europea, pues cada uno aquí tiene una visión diferente de lo que tiene que ser nuestro papel, si es bueno, si es malo, con lo extraordinario, fundamental y esencial que es Europa para España. Totalmente. Entre otros, el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla del año 92 y muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer es, querido presidente de Sociedad Civil, contarnos estas cosas constante y permanentemente, porque a mí me satisface muchísimo escuchar a nuestro general contando dos cosas que ha contado y que yo había tenido ocasión, porque he tenido un contacto que otro alguna vez con algún colega suyo, respecto no solo de la pericia en la milicia de nuestros soldados, sino que el español ya lo hizo hace 500 años, cuando va por el mundo intenta hacer las cosas desde un plano de humanidad y de cercanía que seguramente en otras latitudes no se da de la misma manera. En cualquier caso, contarnos permanentemente las cosas extraordinarias que tiene nuestro país y que quien lo cuente no parezca un friki, porque a veces cuando alguien levanta y dice voy a contar cosas buenas de España, dicen, este señor le pasa algo, pero ¿por qué cuenta estas cosas hoy? Este radical, nacionalista español, que está contando que hemos ganado la Copa del Mundo, pero ¿por qué lo vuelve a repetir? O que Nadal es el mejor deportista de la historia, no solo de nuestro país, sino posiblemente de todo el planeta, o tantísimas otras cosas, ¿no? Es un lugar extraordinario para venir, la gastronomía, la cultura, la gente, las catedrales, nuestros paisajes, nuestros parajes, nuestros hoteles. En definitiva, yo creo que esa sería una buena receta. Que a partir de hoy cualquiera cuando hable de España lo haga bien y con ilusión, no tenga el miedo a que alguien le señale con el dedo diciendo usted es un nacionalista español y no puede seguir hablando en estos términos. Sí, Félix me pedía también la palabra. Un poco más corta. Yo creo que lo que también tenemos que estar convencidos es que este discurso sirve para algo. Es decir, si continuamente estamos diciendo que somos muy buenos y luego no vemos que eso se concreta pues en una política exterior fuerte o pues, verdaderamente decimos, ¿y para qué lo voy a seguir diciendo? Junto a este esquema, por ejemplo, de responsabilidades que las Fuerzas Armadas españolas toman en el exterior, pues si nos damos cuenta hay una carencia absoluta de militares españoles que estén en los grandes puestos de responsabilidad de la Alianza Atlántica de la Unión Europea. Entonces, ¿qué gano yo con andar diciendo a todo el mundo qué bueno soy si luego no se concreta en nada? Termino por no decirlo, porque parece, como muy bien decía el presidente Camp, que es una cuestión mía, que soy un poco friki diciendo que soy bueno o soy malo. Y si toda esta aportación al orden mundial y a la paz y a la justicia no se concreta en que luego nuestra política exterior florezca de acuerdo con esos elementos que ponemos, pues nos ocurre lo mismo. Pero ¿para qué voy yo a andar continuamente diciendo lo bueno que soy si a este país que le doy tanto en relación bilateral después, pues no sé, me pone aranceles a las aceitunas? Y esto es verdad, no es que esté inventándome nada. Por tanto, yo lo que quería apuntar era eso. Toda esta capacidad que tiene España se tiene que concretar en algo. Nosotros hoy aquí en este foro vamos a ser capaces de diseccionar y ver todos aquellos puntos fuertes en los que tenemos. Y se lo vamos a decir, como decía nuestro presidente, a los líderes de opinión y a los que tienen que tomar decisiones. Pero a continuación hay que ver que sirve para algo. Y si no, nos cansaremos de decir que somos buenos. Gracias. Pilar. Bien, yo quería abundar en la idea que ha expresado el general, en que esto tiene que servir para algo. No estaba pensando en las instituciones internacionales, sino que estaba pensando en los problemas de nuestros jóvenes. Y creo que tenemos con ellos una deuda pendiente acuciada, además, en estos momentos, porque nosotros representamos el mundo de ayer. Ellos son el mundo de hoy, pero el mundo de mañana. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo superior para atender a sus problemas reales y darles respuesta sin censurarles con lo que es muy fácil. Yo oigo a mis colegas en la universidad, es que vienen peor que nunca. Yo digo,
pues no sé cómo vendrías tú, pero yo lo veo mejor que cómo llegué yo, ¿no? Tienen más herramientas, tienen más posibilidades, pero no hablo posibilidades materiales, hablo de conocimiento y de entusiasmo. Y cuando hablamos de España me van a permitir que les cuente una anécdota. Cuando cayó el muro de Berlín, una cosa a la que somos muy aficionados los académicos y los más internacionalistas, hicimos un congreso en Polonia. Y estábamos en la fila del hotel, un grupo de profesoras, y yo estaba hablando con una colega de Asturias. Llegamos, nos pidieron el pasaporte, y detrás nuestra estaban 2 colegas catalanas y no les pidieron el pasaporte. Entonces yo, que normalmente soy curiosa, le dije, ¿por qué no les han pedido el pasaporte a las profesoras que vienen detrás? Dice, porque sabemos que son españolas, hablaban en catalán. Juan, no sé. Bueno, yo comparto lo que decía Caps, ¿no? Que tenemos demasiados complejos y creo que estamos demasiado habituados a las etiquetas. Vamos a intentar dejar eso a un lado y vamos a poner en valor lo que en mi intervención al principio, en la inauguración, le comentaba al presidente. Vamos a poner en valor esa España en positivo, que ser español no significa ser de derecha ni de izquierda. Ser español no es ser nacionalista o independentista. Ser español son muchas más cosas que evidentemente el conjunto de la sociedad civil tiene que valorar y que tiene que poner en valor. Hablar de uno mismo, decía el general, hay que hablar de uno mismo. Yo les digo a mis jugadoras, soy entrenador, entre otras muchas cosas, y yo les digo que son las mejores del mundo. Después no ganamos un partido, pero les digo que somos los mejores del mundo. ¿Por qué? Pues porque es que es verdad, cuando uno defiende lo suyo, no es que seamos egocéntricos, no es que seamos idiotas. En este caso estamos defendiendo un producto, permitirme la expresión, un producto que es de calidad. O sea, imaginaros, un comercial que tiene que vender un pantalón, una chaqueta o unos zapatos que sabe que es de baja calidad. Pues intenta hacerlo de la mejor manera posible. Te hablo de mi libro, intento decirte que esto es piel aunque no lo sea. Bueno, pues en este caso es todo lo contrario. Somos un país de calidad. Somos la 4ª potencia económica europea. Somos líder, como hemos visto, en turismo, en sostenibilidad, en muchas cuestiones que fundamentalmente hoy están moviendo la economía a nivel internacional. Pues digámoslo, comuniquémoslo. Y por eso precisamente felicitaba al presidente por la organización de este foro, porque no siempre hay oportunidades de hablar de España en positivo. Cuando uno dice algo, pues enseguida utilizamos la etiqueta, claro, es que este es... No. Me da la sensación, igual estoy equivocado, de que estamos intentando evitar hablar de política, como si la política no formara parte de la sociedad. No, claro que no, claro que lo forma. Pero la política es precisamente, al menos para mí, una vocación y sobre todo de servicio público. Y España hoy tiene una posición de liderazgo a nivel internacional importantísima. Pero esto es como los grandes deportistas. Tú empiezas a entrenar, empiezas a correr, consigues una marca, tienes la medalla, pero si al día siguiente no sigues con la misma disciplina, no sigues con el mismo entrenamiento, con la misma intensidad y con la misma preocupación por conseguir tus metas y tus objetivos, terminas yéndote al vagón de cola. Así que ahí es donde yo creo que tenemos que ser un poquito más entusiastas, ¿no? Oye, que somos españoles, que cuando gana España el Mundial todo el mundo sacamos la bandera al balcón, pero otras veces por poner la bandera en el balcón te dicen que eres facha. O sea, de verdad, vamos a olvidarnos de esa etiqueta y vamos a preocuparnos de lo importante, como diría un amigo mío de Cádiz, que son las cosas de comer. Bueno, muy bien, nos encantaría seguir y tenía muchísimas más preguntas, pero yo creo que nos hemos comido ya el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Marín, Francisco Camps, Pilar Blanco Morales y Félix Sanz Roldán. Ha sido un placer compartir mesa con vosotros y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos.